Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas. Un nuevo día, día lunes 20 de julio ya. Mis amados, un gran abrazo para ustedes, los que están conectados, los que puedan ver este devocional más tarde. Les bendigo. Una buena mañana hoy para ir meditando la palabra y poder irnos introduciendo. Esta semana estaremos hablando acerca de ser guiados por el Espíritu Santo. Vimos todas las semanas anteriores acerca de las distintas formas en que somos distraídos y que no es la manera en que Dios nos quiere guiar, y eran formas externas, eran por nuestras emociones, ¿te acuerdas? Lo que ven nuestros ojos, lo natural. Dios tiene un diseño para sus hijos, y ese diseño lo expresa en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Y allí dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y este es el diseño divino para guiar tu vida, guiar mi vida. Ahora quiero enseñar algunas cosas estas mañanas, aprovechar este tiempo para que tú y yo aprendamos y seamos conscientes, como siempre yo digo, de las cosas del Espíritu. Discúlpenme que no veo ningún comentario ahí en el computador, no se han refrescado, así que ahora voy a saludar porque abrí mi teléfono mejor. Hermana Madeline, ¿cómo estás, querida? Un abrazo, saludos allá a Lonquimay. Alejandrito Sangüesa, bendecido, querido hermano, un gran abrazo para ustedes allá aquí aquí en Temuco, el Alejandro, mi suegrita que está conmigo, mi hermana María Gutiérrez allá en Vilcún, la Orianita allá en Imperial, saludando también. Un buen día para ustedes. Discúlpenme si no les estoy saludando muy seguido porque mi computador no me refresca ningún comentario. De hecho no tengo ningún comentario en la pantalla, voy a tratar de ir viendo el teléfono. Sole Mardone me está saludando, mi hermana Alicia Martínez, Griselda Martínez, buen día, bendecidas. Un abrazo para todos ustedes. Mi hermana querida Elena López, les saludo. Gracias, Señor. Así que voy saludando a los que me vayan saludando, porque para no estar buscando tanto, tengo problemas con los comentarios en el computador. No sé qué le pasó a esta cosa, pero no vamos a perder tiempo en eso. Les decía entonces que la palabra me enseña que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que vamos a empezar a aprender. Dios no te guía por cosas externas. Lo vimos todas estas semanas anteriores. Dios no nos guía porque nosotros le dedicamos al Señor. Confírmame con algo externo que eres tú el que quiere que haga esto o aquello. No es así la forma en que Dios tiene para guiar a sus hijos. Tampoco tú debes ser guiado por tus emociones. Lo hablamos todas las semanas anteriores con nuestros altos y bajos emocionales. Hola, Patito Repol. Nosotros no nos guiamos por nuestras emociones, no son buenas guías nuestras emociones, y lo enseñamos. Nos vamos a volver ahí, usted puede revisar, están los playlists ahí en YouTube. Yo le aconsejo que usted se suscriba al YouTube, al canal de Fernando Martínez Insunza, mi canal, en donde están los playlists, que ese playlist es la lista completa por semanas de cada devocional que se ha hecho, y puede revisar para atrás. Si es que usted es primera vez que está viendo, puede revisar para atrás las maneras que vimos hace 2 semanas. Las 2 semanas anteriores estuvimos viendo cómo no somos guiados nosotros, cómo no debemos ser guiados en nuestra vida espiritual, en nuestra vida natural, porque Dios quiere que tú experimentes en tu vida natural lo que Él tiene para ti. Entonces, como Dios no nos guía externamente, Él nos guía internamente, tenemos que entender lo siguiente. Todo esto parte en el huerto del Edén, cuando Dios le dice y le da instrucciones a Adán y Eva. Y Él le dice que de todos los árboles del huerto podrán comer, menos del que está en medio del huerto, de él no comerán, porque si no, le dice, ciertamente morirán. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Dios los crea del barro, crea un cuerpo, les da una capacidad a los hombres, al hombre y a la mujer. Adán fue el que puso todos los nombres de los animales. Eso habla del intelecto, habla de la voluntad. También sopló al Señor, y ahí en el hebreo la palabra que se usa de aliento es de espíritu.
ahí les dio la capacidad de tener un espíritu al ser humano. Entonces el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y cuando Dios le dice ciertamente morirán, y ustedes pueden leer la Biblia ahí en el libro de Génesis capítulos 1, 2 y 3, y se van a dar cuenta que cuando pecaron no murieron físicamente. ¿Cuál fue la muerte que el hombre tuvo? La separación de Dios. Ellos salen de Edén, creyeron a la voz equivocada, creyeron a Satanás y se pusieron bajo su gobierno. Y se pierde la relación con el Padre de comunión y de unidad en el Espíritu, porque Dios se comunica al Espíritu. Entonces se quiebra esa relación. Entonces todo ser humano tiene un espíritu, tiene un alma, que es la emoción, la mente, la voluntad, y tiene un cuerpo, que es nuestro envase. Pero en donde Dios se comunica con el ser humano es a su espíritu. Entonces lo que tiene que ocurrir en nosotros es, queridos, por eso la Biblia le habla en el libro de Juan, capítulo 3, vemos a Jesús hablando con Nicodemo, y en el versículo 6 de Juan 3 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, con mayúscula, dice, que habla del Espíritu Santo, Espíritu es. Entonces hay una naturaleza humana, que es la física, que es la nacida de la carne, pero hay una naturaleza espiritual que tiene que nacer del Espíritu Santo. Y Jesús aquí le está enseñando a Nicodemo que necesita nacer de nuevo. Cuando Nicodemo no le entiende, ¿cómo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre? Y Jesús le está diciendo, yo no te estoy diciendo que tienes que nacer de nuevo físicamente, tienes que nacer del Espíritu. Y esta es la nueva creación, este es el nacimiento que nosotros tenemos en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La palabra en el libro de Juan lo enseña. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice, más a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces se produce el día que tú recibes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Tú lo haces el dueño y Señor, el Kyrios de tu vida. El Espíritu de Dios viene a sellar eso en tu vida, lo vamos a ver escrituralmente, y pasas a ser hecho. O sea, cuando dice hecho aquí, es que naces específicamente, dice que somos engendrados por Dios. Si tú crees en el Señor Jesucristo, o tú has creído en el Señor Jesucristo y le has recibido, si crees que Jesús es el Señor, queridos, recíbelo en tu corazón y el Espíritu de Dios viene a tu espíritu a dar y a impartir la vida de Dios. Saludo a mi hermano querido Claudio Díaz Marinao. Un abrazo, mi amado, saludándome de allá de Vilcún. Un abrazo, querido. Entonces, si usted ha recibido a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo en usted. Usted ha sido engendrado por Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido de lo humano es humano, pero lo que es nacido de Dios, lo que es nacido del Espíritu de Dios es Espíritu. Y gloria a Dios por eso. Efesios capítulo 1, versículo, lo vamos a leer aquí, Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del Evangelio, dice, y lo dice aquí, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. La problemática del hombre desde la caída, que se desconectó de la vida de Dios, su espíritu estaba muerto, y esa muerte habla de la desconexión de la vida de Dios, es restaurado en Cristo Jesús. Es ahí donde se restaura nuevamente esta relación con el Padre. Es en Cristo Jesús, es creer en el Hijo de Dios, es creer que Jesucristo es el Señor, hacerlo el Señor de tu vida, lo que va a generar en ti que el Espíritu de Dios venga nuevamente a tu espíritu. Necesito poner este fundamento esta semana porque esto no se trata de algo mental. La guía del Espíritu Santo no es algo mental, es algo del Espíritu. Y me toca acá en el centro porque el Espíritu está en el centro del ser. Todos los hombres tienen un espíritu, pero sin Cristo ese espíritu está muerto, no está en una relación con Dios. Proverbios dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Es a tu espíritu que Dios quiere hablar. Si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, querido, es tiempo de rendir tu vida al Señor. Nuestra vida no es solo esta cosa física. Nuestra vida trasciende mucho más allá.
al recibir a Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros. Esta es una capacidad o es un beneficio, o no sé cómo más nombrarlo, que no se dio nunca a los hombres, sino hasta que Cristo vino y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo no podía habitar en los hombres por causa del pecado. Entonces, ¿qué ocurría? Antes el Espíritu Santo, usted puede leerlo en el Antiguo Testamento, venía sobre los hombres para hacer una tarea y luego se iba. Y había que usar a otro hombre, venía el Espíritu Santo y luego se iba. Eso es en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, donde ellos no habían sido redimidos de sus pecados, nadie había pagado el precio por sus pecados, ellos hacían un simbolismo con un cordero para recibir perdón de pecados, pero queridos, cuando vino Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dice que Él pagó el precio por nuestros pecados de una vez y para siempre. Si tú crees que Jesucristo es el Señor, la palabra me enseña, serás salvo. En Él hay perdón de pecados. Y al recibir a Cristo y arrepentirte de tus pecados y hacerlo el Señor de tu vida, el Espíritu de Dios puede hacer morada en ti, puede venir a vivir a ti ahora. Jesús se lo enseñó a sus discípulos. En Juan 14, Jesús les dice, si me amáis, Juan 14, del 15 al 18, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque porque dice, porque mora con. O sea, está hablando, cuando dice con vosotros, en tu entorno, a tu alrededor, pero no internamente todavía, porque Cristo todavía no daba su vida en la cruz. Y por eso aquí le dice, después dice, y estará en vosotros. ¿Cuándo va a estar en vosotros? Después de que Cristo pague el precio de la cruz del Calvario. Y versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces el Espíritu Santo está en este mundo, pero no necesariamente habita en ti. Cuando tú recibes y crees que en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, entonces el Espíritu Santo viene a ti y se sella con tu espíritu e imparte la vida de Dios. La palabra lo dice aquí mismo en el libro de Juan, capítulo 20. Usted puede ver, después de que Jesús resucita, después de que Jesús da su vida en la cruz del Calvario, paga el precio por nuestros pecados, muere, derrama toda su sangre, es sepultado, resucita al tercer día, luego se levanta de entre los muertos, sus discípulos lo ven, pero Él les dice, hey, voy a ir al Padre todavía. Jesús pagó un precio por tus pecados para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús se le aparece a sus discípulos después de la resurrección para cumplir lo que les había dicho recién en lo que leímos aquí en el libro de Juan 14, que les dijo el Espíritu Santo está aquí con ustedes, pero va a estar en ustedes. Y entonces cuando Él viene, como paga el precio por tus pecados, al ser tú limpio de pecado por la obra de Cristo, por creer en el Señor Jesucristo, entonces tu ser está, por decirlo de una manera, capacitado para recibir hoy día el Espíritu Santo en tu interior. Porque Dios no tiene comunión con el pecado, queridos. Por eso necesitamos creer en Jesucristo, en el cual hay perdón de pecados. Y el versículo 22 de Juan 20 dice, y habiendo dicho esto, dice, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo estaba en los discípulos. Antes estaba con ellos y ellos lo podían ver moviéndose en favor y ayudándoles en la predicación del Evangelio. Pero ahora el Espíritu Santo está en ellos. Después de la obra de Cristo ocurre algo maravilloso. Se inicia el nuevo pacto. Jesús, al dar su vida en la cruz, Jesús en la última cena les dice a sus discípulos, cuando toma la copa de en medio de la mesa, dice, esta es la copa del nuevo pacto hecho en mi sangre. Uno de los privilegios tremendos del ser humano de participar de este nuevo pacto hecho en la sangre de Jesús, no en machos cabríos, no en animales, en la sangre misma del Hijo de Dios, te accesa a este nuevo pacto. Este nuevo pacto viene a manifestar la gracia de Dios sobre los hombres, el amor del Padre manifestado en la cruz a través de la obra de Cristo, nos accesa a la plenitud de Dios.
El ser humano hoy día, a través de Cristo, puede recibir y ser lleno del Espíritu y ser sellado con el Espíritu. Queridos, todo se trata de la obra de Cristo. Cree en el Señor Jesucristo. Abre tu corazón a Él. Recíbelo como tu Señor y Salvador. Y el Espíritu de Dios vendrá a ti. Aleluya. Gloria al Señor. Damos gracias al Padre esta mañana porque tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Termino con este versículo de 1 Corintios 6, 17 al 20. Estamos poniendo un cimiento para poder seguir enseñando acerca del Espíritu Santo y de ser guiados por el Espíritu Santo. Esta manera sobrenatural que vamos a ir aprendiendo de ser guiados. No por nuestras emociones, no por lo externo, no por lo que ven nuestros ojos. Es aprender a ser guiados internamente por la voz del Espíritu Santo. Vamos a irle dando todas las herramientas, mis amados. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 17 al 20 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. El Espíritu de Dios, tu espíritu son uno con el Espíritu Santo. Aleluya. Y lo aclara aquí por si tienes dudas. Dice: huid de la fornicación, cualquier otro pecado del hombre que el hombre cometa, dice, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, dice. Versículo 19, y está hablándole a la iglesia que era un poco desordenada aquí, los corintios. Le dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Se acuerda lo que vimos en Efesios 1:13? Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Aquí está enseñando la Escritura que el Espíritu Santo está en ti y que tú y yo somos templo del Espíritu Santo, el cual tenemos de Dios. Ya no somos nuestros, le pertenecemos a Dios. Hay un sello que habla de que tú y yo le pertenecemos a Dios, y ese sello es el Espíritu Santo que está viviendo en ti. Ya no solo está afuera de ti, en tu alrededor, está en ti y nunca te va a dejar. Por eso nunca ores como oró David. David oraba en el versículo 50, en Salmo 51, que no alejes de mí tu espíritu. Pero él no lo tenía en él. No tenía la capacidad porque Cristo no había venido. Pero querido, Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esta vida abundante se manifiesta a través de la obra del Espíritu Santo, los seres humanos que reciben a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Y son sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se une a su Espíritu y son uno solo ahora. Somos templo del Espíritu Santo. Él nos habita. Este es uno de los privilegios y que marcan lo trascendental de este nuevo pacto y que inician una dispensación. La dispensación son administración de los tiempos de Dios sobre la tierra, sobre los hombres, y esta dispensación se le llama la dispensación de la gracia, en donde recibimos perdón de pecados por creer en el Señor Jesucristo y en su preciosa obra en aquella cruz, y creer que su sangre nos limpia de todo pecado y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Nos accesa este privilegio de que el Espíritu Santo viene a vivir en ti. Porque habéis sido comprados por precio, dice el verso 20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Te invito a que esta mañana tengas un tiempo de oración, de gratitud al Señor, y que seamos conscientes hoy día. Si has recibido a Cristo, seamos conscientes que el Espíritu Santo está en nosotros. Y si tú dices: chuta, yo no he recibido a Cristo, no hay mejor momento. Él está aquí. Aún el Espíritu Santo está ahí en tu entorno. Invita a Jesús a vivir a tu corazón. Abre tu corazón a Él. Dile: Señor Jesús, dile conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que te necesito, Señor. Quiero hacerte el dueño, el Señor de mi vida. Creo que tú moriste por mí en la cruz. Dígaselo a Él. Creo que tú moriste por mí en la cruz. Creo que tu sangre me limpia de todo pecado, Señor. Creo que tú resucitaste al tercer día y que hoy estás a la diestra de Dios.
Hoy día abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Aleluya. Amén. Si has hecho esta oración, el Espíritu de Dios viene a ti. Si has hecho esta oración, ahora necesitas estar alimentando tu espíritu. Por eso tenemos que congregarnos. Hacerlo a Él el Señor de nuestra vida es hacerlo el dueño de nuestra vida. Ya no somos nuestros, somos de Él, como dice aquí la palabra en 1 Corintios. Mis amados, un gran abrazo, muy bendecidos, que tengan un extraordinario día. Me tomé todo este tiempo para poner el fundamento y poder empezar a enseñarte cómo ser guiado por el Espíritu. Les amo mucho. Medite, ore y dele gracias al Señor por este privilegio que tenemos de que el Espíritu Santo está en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Les amo. Bendecidos, que tengan un precioso día lunes, y qué mejor inicio de semana que abrir tu corazón al Señor Jesucristo. Aleluya. Muy bendecidos, queridos. Nos estamos viendo nuevamente mañana en la mañana en su devocional diario a las 6:45 de la mañana. Queridos, les amo. Bendecidos. Nos vemos.